Hola, ¿cómo están? Estamos en Hechos Guatemala y tenemos una visita. Vamos a platicar hoy con el señor ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, señor ministro, y poder conversar con usted sobre pues cosas que son muy importantes para la población. Hablábamos poquito antes de entrar a cámara. Realmente el tema de la seguridad es prioritario en cualquier país, pero es mucho lo que ofende a las personas lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente el problema de la seguridad, o si quieren plantearlo en negativo, de la inseguridad, claro, es un tema que tiene dos grandes importancias. Por un lado, la parte propiamente de las personas víctimas de estos hechos y que son personas de diferentes entornos sociales, pero que fundamentalmente están siendo afectadas de manera directa con sus familias y su círculo de amigos. Y el otro tema es la seguridad como un problema, o la inseguridad como un problema que tiene que ver con condiciones para el desarrollo. Claro. Es decir, van combinadas porque efectivamente una persona afectada, pensemos en el tema de la extorsión, significa una persona que no tiene la capacidad de poder dar todo de sí en cuanto a su trabajo, a sus propósitos personales, porque en particular algunos tipos de delitos afectan mucho el propio espíritu de las personas, que los quiebra, y esa es una preocupación tanto para las personas como para el país como condiciones de desarrollo. Ministro, hay tanto que preguntarle y tan poco tiempo, pero para ir profundizando un poco de esto, ¿qué podemos esperar de su administración en el Ministerio de Gobernación? ¿Qué de nuevo podemos esperar en torno a esto? Porque urgen soluciones diferentes. Bien, un tema que sí es importante señalar es que el diagnóstico no es nada innovador, porque los problemas son los que vienen siendo en gran medida en los últimos 10, 15 años. Para hablar de algo innovador hay que hablar de estos aspectos que son los permanentes en seguridad, y estamos pensando fundamentalmente en el problema más grave a la inseguridad, a la seguridad de las personas, y es el tema de la extorsión. En 12 años empezaron a disminuir muchos delitos como los homicidios. Cuando teníamos hace 12 años 47, 46 homicidios por 100,000 habitantes, el año pasado terminamos con 16, y este mes de enero hubo una baja también considerable de homicidios. Pero la percepción y la inseguridad está presente. ¿Qué es el factor que da inseguridad? Es el tema de la extorsión. En ese sentido tenemos que abordar dos cosas importantes. La extorsión como un hecho delictivo de maras y pandillas, que es la que más nos afecta particularmente a empresas y a corporaciones grandes económicamente y que tienen una capacidad de dañar, porque son los que utilizan como herramienta el homicidio y como herramienta la violencia y la amenaza. Y un grupo considerable, estamos hablando según los estudios de un 20% de alto impacto a la población y un 80-75% que no es tan violento, pero que genera el temor hacia la población. ¿Pero qué vamos a hacer de nuevo en ese tema? Hay dos cosas fundamentales que se tienen que trabajar. Primero, la más obvia, que tenía que haber sido, pero que no ha sido, y es que sea el tema prioritario de los temas de seguridad. Nosotros tenemos como prioridad el abordaje de las extorsiones. Segundo, hay un tema que tiene que ver fundamentalmente, que es nuevo en términos de cómo estamos abordando en el sistema penitenciario. Algo que se venía haciendo siempre, pero que ahora hemos implementado de una manera más frecuente, es el tema de las requisas. ¿Por qué es importante el tema de las requisas? Porque hemos descubierto y está demostrado que una requisa reduce las extorsiones 3 días después que ésta se comete. Por lo tanto, por lo tanto, ya eso resulta ser un elemento beneficioso. Pero ¿dónde está lo nuevo de la requisa? Lo nuevo está en algo que no se hacía, y es el conteo de privados de libertad. ¿Por qué es importante el conteo de privados de libertad? Porque nos va a permitir tener una descripción de delitos, de personas, de qué tipos de delitos se realizan, con el siguiente propósito, algo que ya hicimos y que es innovador en la primera requisa y va a continuar, y es que se identifican por un trabajo previo, fundamentalmente de inteligencia, quiénes son los privados que más impactan en las extorsiones,
y lo que estamos haciendo es llevarlo a un lugar particular dentro del mismo, en la misma cárcel, pero con un régimen de control mayor, que están siendo, digamos, limitados a que puedan regresar a utilizar los teléfonos. Ahora, ministro, esto no se había hecho antes. Ahora, ministro, los privados de libertad siguen en posesión de las prisiones. Así es. Ellos siguen controlando ahí. Los guardias de seguridad, yo entiendo lo de las requisas y obviamente cualquier guatemalteco sano le diría hay que seguirlo haciendo, pues claro, eso es obvio. Pero también es el negocio de la guardia penitenciaria, porque 3 o 4 días después de la requisa empiezan a cobrar por volver a entrar el mismo tipo de hechos. ¿Cómo podemos parar eso y tomar control de la prisión? Paralelamente a esto que estoy diciendo, las requisas, el tema fundamentalmente que todos lo sabemos es que hay un alto nivel de corrupción en la guardia penitenciaria. Esto no puede cambiarse de la noche a la mañana, es un proceso, y el proceso precisamente consiste en ir aumentando los controles. Los controles no tenemos la capacidad, hay que decirlo, no tenemos la capacidad real de poner todos los controles ideales, pero vamos a aumentar en controles al interno de las prisiones, que tienen que ver con cámaras, que tienen que ver con rayos X, que tienen que ver con precisamente toda la tecnología que nos permite identificar ese aspecto del retorno, cuando es una requisa, de nuevamente retornar situaciones digamos, delictivas. 2 líneas ahí: mayores controles para las visitas, es necesario que haya mayores controles a las visitas. El recurso que tenemos ahora es el control táctil, es decir, que un guardia revise, pero ahí hay problemas porque efectivamente el cuerpo es utilizado como un depósito para trasladar cosas. Nos surge precisamente escáner y rayos X para controlar eso. Vamos a hacer ya este año una adquisición, pero eso no es suficiente. A la par tenemos que empezar precisamente a depurar en la guardia penitenciaria, vamos a hacer una convocatoria para nuevos guardias penitenciarios, y que este es un proceso que lamentablemente, como digo, yo quisiera prometerle a la población y decirles, miren, en 3 meses vamos a poner controles totales. Estaría mintiendo, pero vamos a trabajar precisamente en esa línea, y por eso es que la importancia de las requisas. ¿Por qué? Porque es cierto, tienen 3 días después los teléfonos de nuevo, pero hacemos otra requisa y tenemos que seguir con esa lógica mientras vamos trabajando. Y una última cuestión que es importante es la construcción de una cárcel de 3,000 plazas para colocar ahí precisamente a las personas que ya hemos identificado como los que mayor impactan. Ahora, ¿cómo hacemos para acelerar procesos en este país? Y no lo hablo solo de su cartera, lo podemos hablar de todas las carteras y es lo mismo. El tema de los préstamos para las prisiones están, creo yo, desde el gobierno de Otto Pérez Molina. Más o menos, sí. Y la prisión que viene, pues es una prisión que se ha venido acariciando desde hace mucho tiempo, pero es para 3,000 privados de libertad. Estamos hablando que el hacinamiento que tenemos en las prisiones pues es exagerado. Un sistema que estaba hecho para 8,000 personas tiene más de 25,000 personas ahí metidas. Entonces urgen más prisiones. ¿Cómo es posible que El Salvador pudo construir una cárcel para 40,000 personas en meses y nosotros nos tardamos años entre el proceso de licitación, diseño? ¿Cómo se puede acelerar eso? Lamentablemente, si nos atenemos a la legislación vigente, que es la ley de compras y contrataciones y compras, no tenemos tiempos muy claramente establecidos. Nosotros encontramos en el caso del préstamo del Banco Centroamericano, el BCI, un préstamo que se estaba empezando a implementar para la construcción de una cárcel. Ya está ubicado el terreno, que es en Escuintla, y precisamente encontramos que hubo una intención de rescindir el contrato. Nosotros tomamos la decisión de no rescindir el contrato. El problema fue un atraso, que se resuelve con un convenio y que estamos a punto de firmar el convenio. Falta solo la aprobación del banco para continuar y seguir con el proceso. Lamentablemente, de la perspectiva práctica, la ley es lo que es. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Con esta cárcel iniciamos la construcción de otras 2 cárceles más que queremos dejar a final del gobierno, para que hayan por lo menos 9,000
plazas nuevas. ¿Esas cuándo iniciarían? Estas iniciarían, empezaríamos el diseño este año, iniciarían hasta el próximo año, porque presupuesto para eso lo tendríamos que ver. A eso me refería, algo que no es responsabilidad suya, pero vea usted. Se planea la construcción de una cárcel, se saca a licitación la construcción de la cárcel. Lleva luego, por lo menos 7, 8, 6 meses, 7 meses. Exactamente. Y luego, cuando los que perdieron la licitación, entonces empiezan a meter amparos y empiezan a dilatar ese proceso. Y estamos hablando de que buenamente usted podría empezar a construir esas cápsulas, si bien nos va, ya después de 2 años en el cargo. Entonces, con esos tiempos así, ¿qué va a intentar usted para romper esto? Porque hay que romperlo por algún lado. Fundamentalmente tener medidas paralelas a este tema de la cárcel. ¿Por qué razón? Justamente 6.000 plazas, decíamos, que tiene el sistema, 21, 22.000 privados de libertad. Estamos hablando de más del 300% de hacinamiento. 48% privados de libertad. Precisamente de manera provisional, es decir, personas que no están cumpliendo pena. ¿Qué sucedería si el sistema optara más por medidas sustitutivas que por la prisión preventiva? El hacinamiento sería reducido. Nosotros estamos promoviendo el tema del uso telemático. Sí. ¿Es prudente eso? Tomando en cuenta, a ver, cada vez que capturan un marero, por decirlo aquí, nosotros en las noticias nos topamos, o sea, el tipo ha entrado hasta 10 veces al sistema policial o penitenciario. Entonces, ese tipo viene delinquiendo y saliendo, Entonces, ¿qué tan efectivo es volverlos a liberar? Ese 48% no necesariamente son todos pandilleros o obreros. Es un número relativamente pequeño. Es que en números realmente no es el problema, es el impacto que tiene este marero, este pandillero, que solo él puede generar violencia. Pero casos de estos es donde precisamente la prisión preventiva tiene sentido. Pero hay una serie de casos donde precisamente de varias naturaleza, donde se puede utilizar el control telemático. Lo que sucede es que el inventario de medidas sustitutivas que tiene nuestro sistema judicial es muy limitado. Ese es un tema de más largo plazo porque es una discusión legislativa, pero tendríamos que darle más opciones al juez para poder tener su inventario de medidas sustitutivas. Lo que estamos teniendo acercamiento con la Corte Suprema de Justicia es para tener un proceso de sensibilización a los jueces para utilizar más esta medida del brazalete. Repito, no es a todos, porque obviamente la ley e incluso los estándares internacionales dicen no se le puede aplicar medida sustitutiva, sino que prisión preventiva a una persona que las condiciones dan para que vaya a regresar a ser violento en la calle. Otro tema que es importante, un aproximado de 4.000, si más o menos, un poco más, un poco menos, de privados de libertad que ya cumplieron pena y que no han salido del sistema, por razones de multas, por razones de cuestiones administrativas. ¿Qué estamos haciendo ahí? 3 cosas importantes. Uno, le hemos dado las indicaciones al director del sistema penitenciario que se contrate un pool de abogados que se dedique exclusivamente a acelerar los procesos administrativos que tienen estos privados de libertad. Solicitamos, todavía no lo he hecho de manera expresa, pero sí solicitarle también a la Defensoría Pública que se encargue de esos temas, porque en su naturaleza no está ver este tema y ver si nos pueden apoyar. Y otro tema, ya en el Congreso hay una iniciativa de ley que tiene dictamen favorable sobre el tema de las multas, ver cómo resolver el tema de las multas. Esto, si logramos en 1 o 2 años que estos 4.000 se reduzcan a 1.000, por ejemplo, privados de libertad que no han logrado salir cumpliendo pena, también reducimos el hacinamiento. Con el hacinamiento manejable ya es más fácil estructurar los centros penitenciarios en función del delito. Y una última cosa, como no podemos construir de aquí a 3, 4 meses una cárcel nueva, sí vamos a identificar en los centros penales áreas, digamos, de terreno que están libres. Vamos a construir módulos nuevos dentro de los que hay ahora para readecuarnos y llevar ahí a las personas que cometen el delito desde la cárcel. Ministro, es decir, son medidas paralelas. Me paso a otro delito. Perdón que lo saque de las extorsiones, pero hay otra preocupación. Cuando vimos hace algún tiempo, y usted seguro lo vio, no había tomado posesión, vemos una caravana de vehículos procedentes de México
todos con fusiles de asalto. Se paran en una estación de gasolinera en Chiquimula. Todos con fusiles prohibidos en su portación. Además se dejan filmar, porque ellos se dejaron, porque eso la persona que los estaba tomando en video evidentemente estaba a la vista de ellos. Paralelamente, el día de las elecciones en Guastatoya, también una columna, como unos 10 vehículos también, con hombres fuertemente armados. Sabemos que el problema de San Marcos, que llamamos un problema ancestral de las poblaciones, no hay tales, ahí hay fusiles de asalto, ahí hay narcotráfico. Y cuando hablamos también de los casos de Sololá, también es eso, estamos en trapos de cucaracha en eso. ¿Qué se puede hacer? Porque esto es a la vista de la policía, y la policía parece estar en connivencia con esto o tiene miedo de actuar. Digamos, nosotros el día, voy a explicarlo de una manera distinta. El ministerio tomó la decisión de hacer un rediseño del 5º viceministerio, que es dedicado a antinarcóticos, y ahora va a ser el viceministerio de Seguridad Fronteriza, para dar el enfoque del combate de narcóticos, no solo el tema de narcóticos como tal, sino que vinculado al tema fronterizo. Este viceministerio va a haber 4 delitos porque están vinculados en la operatividad delictiva: contrabando, defraudación aduanera, trata de personas y narcotráfico. El día martes, con el ministro de la Defensa, estuvimos en Tecumán, en Ayutla y en La Mesía para inaugurar, en esta lógica de la frontera, una estrategia precisamente de control territorial de la frontera, particularmente la frontera con México, porque es la que nos da estos problemas que usted señalaba. Hay una flexibilidad en el paso de los grupos de narcotraficantes. En este sentido, el Ministerio de la Defensa va a desplazar 5,000 elementos a la frontera. Nosotros vamos a trabajar conjuntamente con ellos para abordar estos 4 delitos y precisamente generar un mayor control. Ese es un primer paso que tenemos que evaluar con los días, cómo responde la criminalidad, para hacer los correctivos de fortalecer esta estrategia. La última pregunta, ministro, y es cuestión de tiempos. Entiendo su voluntad, con usted hemos platicado en este estudio cuántas veces usted ha venido como analista, invitado y todo esto, pero a ver, el tiempo corre para los inseguridad, no hay tiempo, no nos queda tiempo. Exactamente, y muchas personas están muriendo. Tenemos el tema de las cárceles, tenemos el tema del narcotráfico y tenemos el tema de la policía. Se suspendieron los ascensos porque les estaban cobrando a los policías, pero sabemos también que dentro de las filas de la policía hay connivencia con todo este grupo, tanto de maras, tanto como... ¿Cómo hacer para limpiar el sistema penitenciario, para limpiar la policía y para que todo esto funcione dentro de una administración de 4 años? Comenzar con los controles, no hay otra alternativa. ¿Por qué razón? Porque los controles internos, digamos, en este caso encontramos una inspectoría de la policía totalmente desmantelada, la tenemos que replantear en pocas semanas, buscar las unidades que son altamente corruptas. Ayer anunciamos la disolución de DIPAFRONT, que era la división de policía fronteriza, por el tema de la extorsión a los migrantes. Eso fue altamente conocido por las redes, pero además por su vinculación a la extorsión al comercio de furgones en exportación e importación. Ahora, se disuelve eso, pero los agentes ahí están. Son corruptos. Pero los agentes se distribuyen con medidas de control y con medidas de confiabilidad. Estamos hablando de polígrafo y una serie de medidas de confiabilidad que nos garanticen precisamente el control sobre ellos. Esto está, para poner un ejemplo, los nuevos mandos pasaron un sistema de control, incluyendo el polígrafo, que el polígrafo en sí mismo no es una garantía absoluta, sería mentira decir, pero tiene que haber un proceso donde a estos comandantes, por ejemplo, el polígrafo se les pase no una vez como que iniciaron, sino que en un proceso constante. Claro. Es decir, lo que estamos haciendo es empezar a generar controles que nos permita reducir esto. Vuelvo a insistir, no es un tema que podamos resolver de la noche a la mañana. Sería mentirle a los que nos están viendo, decirles de que lo vamos a resolver, pero desde nuestra perspectiva y de nuestro compromiso es que tenemos que empezar.
Ese es, y empezar con contundencia. Por eso nuestro lema, que es un lema de comunicación, pero para mí es importante, nosotros decimos no hay hoy, sino que la seguridad, no hay mañana, perdón, la seguridad es hoy, porque nuestro esfuerzo es tratar precisamente de construir la seguridad cada día. ¿Por qué razón? Porque para nosotros una persona extorsionada, una persona asesinada, para nosotros es un peso muy grande, pero la realidad es tal cual, y lo que nos queda es el compromiso, que es un mandato del presidente Bernardo Arévalo de afrontar los temas con contundencia, y lo estamos empezando a hacer. Ministro, muchas gracias. Tenemos unos segundos apenas para que usted le hable a la población acerca de su gestión. Precisamente lo que quiero decir y señalar es que esta frase que dije, el compromiso es para construir la seguridad hoy, y ese compromiso significa apostarle a nueva tecnología, apostarle también a nuevos grupos que estamos construyendo en la policía, pero sobre todo un punto importante al ciudadano que tiene abiertas las puertas a través de todos los mecanismos de comunicación para que nos digan sus necesidades y nos digan también las críticas que pueden ser y deben de ser constructivas para rectificar en los momentos en que nos equivoquemos. Es decir, la seguridad no es un tema de anonimato, es un tema de personas que son víctimas, y crean aquí un punto importante, también los que estamos trabajando en seguridad somos personas como las víctimas, y estamos trabajando con ese compromiso de darle lugar precisamente a los ciudadanos. Ministro Jiménez, muchas gracias por haber estado con nosotros por la acá invitación. en Hechos Guatemala. Nosotros continuamos después de unos mensajes.